Buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Como usted sabe, hemos hecho en este programa una serie de entrevistas a los presidentes de los partidos, a las personas que tienen la responsabilidad de conducir a sus huestes partidarias a la victoria o por lo menos a una competencia digna en este proceso electoral. Hemos tenido aquí al presidente del PRI, al presidente del PAN, y ahora tenemos el gusto de tener a un político de larga trayectoria, pero sobre todo un ciudadano muy particular. Una persona nacida en Iztapalapa, una persona educada en la Preparatoria 6 de la Universidad Nacional en Coyoacán, una persona de la Facultad de Derecho, que además siguió haciendo estudios posteriores en la especialidad precisamente de Derecho, una persona muy preparada que le ha tocado en muchos sentidos responsabilidades de la capital y también, diría yo, privilegios. Manuel Granados, muy buenas noches. Muchas gracias, Federico. Carlos, como siempre, muchas gracias. Y dije privilegios porque fuiste constituyente. Y entonces eso no le toca a cualquiera. Fuiste de los encargados también en la Consejería Jurídica del gobierno de Miguel Ángel Mancera de preparar, de guisar el caldo para ir a este evento realmente espléndido y notable y excepcional. Y ahora estás al frente del PRD. ¿Cómo ves las cosas para este partido? Bueno, para nosotros es un reto desde que asumimos la dirección nacional, primero por la conformación de las expresiones que tenía que lograrse en un marco de unidad, en un marco en donde hubiera también un mensaje claro a la militancia del PRD y también pues a la ciudadanía de que los conflictos podían postergarse, de que no hubiera esos esquemas que nos pusieran en riesgo en la toma de decisiones, cosa que hemos llevado hasta el día de hoy. A ver, Manuel, es un frente muy raro para la historia política mexicana. Están el PAN, ustedes y Movimiento Ciudadano. La derecha con la izquierda. Luego podemos definir mejor esto. Y hay temas muy complicados. Voy a empezar con uno. Un elector promedio del PRD lleva toda su vida votando para la presidencia, los últimos 2 años, por Andrés Manuel López Obrador. Y lo van a volver a ver en la boleta, solo que ya no con sus siglas. Sus siglas van a decir Ricardo Anaya, un candidato del PAN, con muchas de las características propias de un candidato del PAN. ¿Por qué un militante del PRD, acostumbrado a votar por López Obrador, debería de ahora votar por una persona que viene del PAN, Manuel? Tenemos un acuerdo principal entre las 3 dirigencias nacionales que tiene que ver con esta revisión del Estado mexicano, de su estructura, cómo generamos también este esquema para que le vaya bien a las y los mexicanos. Las reglas que nos hemos dado son de 1824. La primera Constitución, que tiene una revisión en 1857, que tiene una segunda revisión en 1917, en donde se genera la concentración del poder en una sola persona, que es el presidencialismo como un régimen de gobierno, y a partir de ahí pues se decide en la parte de política interior, política exterior, lo que tiene que ver con el manejo de las Fuerzas Armadas, lo que tiene que ver incluso hasta con la designación de ministros de la Corte en la propuesta hacia el Senado. Eso fue lo que nos motiva primero a decir, tenemos que hacer un corte de caja, lo que ya no ha funcionado, pues tenemos que quitarlo. Los 3 partidos coincidimos primero en el fin, en el objetivo, y eso es lo que nos anima a llevar un candidato. Pero si alguien puede decir, yo soy el que le toca ahora porque lo anterior no ha funcionado, es Andrés Manuel López Obrador, en la medida en que ha gobernado el PRI, ha gobernado el PAN, y el único que nunca ha gobernado con un candidato propio, digamos, sería la izquierda. Quiero insistir en la pregunta, porque tu respuesta me pareció correcta desde el punto de vista de la historia constitucional, pero muy abstracta para un ciudadano que tiene que votar. ¿Por qué la alternativa, el cambio, la modalidad de ruptura con ese viejo régimen que no funciona es Ricardo Anaya y no Andrés Manuel López Obrador? Porque las otras alternativas te ofrecen una alternancia, no transición. Este país ha tenido alternancia, pero no ha tenido transición. Es la primera oportunidad que tenemos real de poner en la mesa de la negociación política una verdadera transición. Andrés Manuel dice lo mismo. No, Andrés Manuel quiere tener la concentración del poder para sí mismo. Esa es la primera gran diferencia. Yo no he escuchado bajo ninguna circunstancia que él diga, no quiero que cambien las cosas bajo esta circunstancia. Al contrario, él dice, el empoderamiento que tiene una sola persona, él decide, él ubica. Yo lo voy a hacer bien, voten por mí. Bueno, ustedes están diciendo una cosa distinta. Ejemplo de ello, pues es la designación de su gabinete y de las instituciones que critica, pero que permanecen
en su ideario político. Ahora, déjame decirte, la Ciudad de México, yo creo que para orgullo de muchos, se ha convertido en un bastión de libertades, en muchos sentidos, de discusiones que estaban dormidas, y no es que silenciadas o incluso sojuzgadas en muchas áreas del país. Y la coalición con el Partido de Acción Nacional a muchos nos preocupa que pueda llevar a que se pierda este impulso renovador, este impulso de imponer agenda moderna y una agenda muchísimo más liberal de lo que acostumbra el Partido de Acción Nacional. ¿Cómo le van a hacer? Hay temas que son clave en este proceso. No vamos a perder independencia en nuestra agenda como partido político. Habrá una agenda común como frente en el órgano legislativo. Habrá una agenda legislativa que permita hacer estos cambios, esta revisión del modelo, y otra que es la propia, la que nosotros tenemos que seguir impulsando a nivel federal y a nivel estatal. Pero en los temas que han sido también de polémica, que han sido ya discutidos por la Corte, por ejemplo, me refiero a la interrupción legal del embarazo, en donde la Corte determinó que es constitucional todo aquello que sea contrario a las reformas al Código Penal para penalizar a las personas que tengan esta interrupción, pues es por la Corte declarado inconstitucional. Lo mismo sucede con el matrimonio de personas del mismo sexo. La Corte determina que es constitucional, por tanto, en esos dos temas ya no hay discusión. O sea, eso está zanjado. Sí. Y no va a haber una propuesta por el lado del PAN de ir en contra de esto, porque los gobiernos locales fueron muy activos en tratar de revertir esto. Pero adicionalmente hay ya, digamos, pronunciamientos de la propia Corte en lo que nosotros como abogados determinamos o decimos que es la progresividad de los derechos. Es decir, que un reconocimiento de un derecho humano no puede menoscabarse. El piso que tiene lo menos que puede bajar. No puede bajar. Ahora, otro tema, en el mismo sentido de las tensiones que mencionaba Federico. Tu partido y Movimiento Ciudadano estuvieron en contra de la reforma energética. Esta fue impulsada por el PAN y por el PRI. ¿Dónde se colocan ustedes respecto a una reforma que ya ha generado una importante licitación de yacimientos, a mi juicio bastante bien llevado, que implica una serie de compromisos del Estado mexicano con gente que está dispuesta a meter su dinero a ver si encuentra petróleo, la reforma del sector eléctrico? ¿Cómo se posicionan ustedes frente a esto? Pues tenemos que hacer un corte de caja también muy puntual en aquello que ha funcionado, que ha sido benéfico para el país. Nosotros no podríamos estar en contra. Pero también tenemos que hacer una revisión de casos específicos. Por ejemplo, estamos pagando más de 546,000 millones de pesos de intereses de la deuda. Y el impacto que tuvo el gasolinazo es de 200,000 millones. No pudo haber habido un esquema de renegociación de la deuda, no pudo haber otros instrumentos que permitieran un daño menor en la economía de las y los mexicanos, que no se generara estos esquemas también inflacionarios. Es una cosa aparte de la reforma energética, porque el precio de la gasolina es independiente de la reforma. Si ustedes quieren subsidiarlo, háganse cargo. Si quieren subir precio, háganse cargo. Pero pongo como ejemplo estos esquemas que tienen que revisarse, si es prudente, si es necesario generar menos deuda. No podemos contraer más deuda, por ejemplo, y que se generen temas Es un tema financiero que tendrá que enfrentar quien gobierne. Quiero tener más lana, pues tengo que mantener este esquema de impuestos. Quiero tener menos, pues lo puedo regresar. Pero yo estoy hablando de la asociación entre privados y públicos y Pemex en exploración y producción, la licitación de yacimientos petroleros, la liberalización en el sistema eléctrico, todo eso que es el núcleo duro de la Desde reforma. la izquierda, para nosotros siempre ha habido un cuestionamiento, por ejemplo, en las tarifas de la luz, sin lugar a duda. Es decir, sectores incluso de la propia Ciudad de México en donde el incremento a las tarifas, en lugar de disminuir, ha sido también exorbitante. Es una decisión de política recaudatoria. Tú crees que sobra lana, puedes subsidiar la luz si quieres, pero estoy hablando de la estructura. Hoy los privados... pero el beneficio de la reforma energética que pudo haber impactado en el menor daño a la población. Pero a ver, espérame, yo digo, entrándole nada más al quite, el mantener los precios de las gasolinas subsidiados, lo mismo que la electricidad, lo único que estaba haciendo era generar condiciones regresivas del gasto público. O sea, esa es de las medidas dolorosas, pero que necesitábamos hacer porque nos quejamos mucho de la que no tiene que ver con la reforma. No tiene nada que ver. No tiene absolutamente la inversión de particulares, este esquema dual que tiene la parte pública con la parte privada, pues eso está en la Constitución, no podemos ir nosotros en contra de algo que está de eso. Ahora, normalmente las coaliciones firman un documento. Comentábamos el otro día que la señora Merkel primero ganó y después negoció la coalición. Y se llevó en esa negociación, yo te diría 3 meses, una cosa así, quizá más, hasta que lograron firmar un documento muy preciso en donde las carteras tal y cual van para fulano y tal partido y viceversa, acá distribuimos esto y vamos a seguir esta política fiscal. Es un documento muy amplio.
complicado. Hay quien dice que perdieron la socialdemocracia, hay quien dice lo contrario, que ganaron la democracia social, pero cristiana, pero al fin y al cabo se llevaron muchos meses de negociación para lograr fraguar una coalición de gobierno. ¿Cuándo viene eso o no lo tienen? Se está trabajando ya, digamos, una parte es la política y de estrategia electoral y otra cosa es la suscripción de estos documentos que van a perfilar un gobierno de coalición, que no se debe de contaminar con la parte político-electoral porque entonces estaríamos en esta repartición de cargos y no en una visión de futuro. Recordemos que tenemos que pensar en temas de mediano, largo plazo, porque hay un Congreso que estará por 3 años, que la mayoría del Congreso permitirá la revisión de los esquemas que tengamos que revisar del régimen o de la estructura del Estado. Y por otro lado, a la mitad del gobierno, ganando la presidencia de la República, ¿qué sucederá con el Congreso? Tenemos que tener una visión muy clara. Con una de las cámaras, porque la otra mantiene. Claro, de tener justamente estos equilibrios. Se nos ha propuesto, por ejemplo, crear la figura de un jefe de coalición que permita, como árbitro, tener a los 3 partidos políticos en los justos equilibrios para tomar las decisiones. Tú eres un hombre que estudia, eres abogado, has sido catedrático, en fin. Este es un experimento inédito para el país. O sea, de nueva cuenta te toca ahí partir plaza o les tocará partir plaza. Si les va bien. Si les está bien. Nos va a ir muy bien, vamos a ver. Y lo estaríamos esperando con ansiedad porque se menciona con facilidad Chile. Yo fui observador en Chile, estuve en Chile. Se llevaron muchísimo tiempo para armar esa coalición. Y como dices tú, fue antes. Y fue antes. Sí. Entonces... iban en una figura compartida. Hoy tenemos una propuesta muy clara que es darle aprobación a las reformas constitucionales que nos permitan tener un gobierno de coalición. Hay coincidencia, el PRD ha presentado iniciativas en el Congreso, Acción Nacional lo propio, ya ha habido esta reunión con los parlamentarios de todos los partidos políticos para ir en esa ruta de aprobación. Ahora, esta idea la sacó por primera vez el senador Beltrones, la idea de que había que poner en la Constitución un gobierno de coalición. Sí. Y a mí siempre me ha parecido un poco una discusión absurda. Si se ponen de acuerdo, no necesitan la ley. Se ponen de acuerdo, sacan los votos. El Pacto por México mostró que no necesitas tener una ley para ponerte de acuerdo. Y si hay una ley, no te pones de acuerdo, pues tampoco te pusiste de acuerdo. Es decir, yo pienso que luego gastan mucho los políticos mexicanos en el cómo estructurar los gobiernos y no tanto en para qué quieren gobernar. Cuéntenos un poco, ¿para qué quieren gobernar? Pues primero también tienes que generar gobernabilidad, porque si no hay... Pero basta que te pongas de acuerdo. Pero no necesariamente, porque te puedes poner de acuerdo en lo inmediato, pero en lo inmediato ya no. Pero si no cambian las circunstancias. Entonces, sí tendremos que garantizar la ¿Pero qué ley gobernabilidad. te puede garantizar una unidad en el Congreso? ¿Ustedes cuántos senadores han perdido en los últimos meses? Un chorro, ya tienen minoría frente a los senadores de Morena. ¿Qué ley hubiera impedido eso? ¿Que no te puedes cambiar de sigla? Pues no, los políticos se mueven como se mueven. Porque también los grupos parlamentarios son independientes y podrán generar otro. ¿Qué ley te puede garantizar gobernabilidad? Yo no me la imagino. Como dice Federico, es inédito. Cuéntanoslas un poco. Bueno, primero tiene que haber un acuerdo político, que ese es básico. El acuerdo político de las dirigencias, por lo que hace a la conformación de los órganos electivos. Y segundo, lo que tiene que ver con el órgano ejecutivo. Eso es muy importante porque podemos también paralizar. Si nosotros somos o vamos más allá en temas de proponer acciones democráticas directas o indirectas, podemos paralizar el gobierno. Pueden generar mayores problemas. Tenemos 1 minuto y yo creo que nos vamos con una pregunta, si me permite, Federico, que sería, todos los presidentes que llevamos acá, 2, nos han venido a decir, vamos a ganar. Tú no habías dicho por qué crees que van a ganar, qué números traes. ¿Por qué no, si te parece, Federico, nos vamos a corte? Y regresamos con números, porque más traes números por ahí, ¿no? Listos. Buenas noches, de regreso en Primer Círculo con Manuel Granados. Manuel, todos vienen a decir que ganaron y tú no nos has que van a ganar y tú no nos has dicho si traes algo en ese sentido. Sin lugar a duda hemos hecho un trabajo muy importante, pongo números muy claros. La primera ocasión en que Andrés participa en un proceso presidencial tuvo 35 puntos de aceptación, la segunda 31 y hoy está entre 28 y 29, lo que hace pues también creer que viene un decrecimiento pues claro, en las preferencias nacionales. Y hoy varias encuestas internas y externas nos ponen a 4 puntos de distancia. ¿Pero cuáles son las externas? Porque las Andrés. internas no me las comparte, las externas las puedo revisar. ¿Cuáles son las donde dicen que están empatados? Bueno, o cerca? por ejemplo, ayer publica una Mendoza Blanco en donde
este careo que se hace entre partidos políticos, está 27 puntos nuestra coalición electoral frente a 28 puntos de la coalición electoral de Morena. ¿Y el frente, la coalición del PRI? Bueno, es la que peor le va en términos de 16, 15 puntos en el posicionamiento nacional, y lo mismo se traduce ahora en el comparativo con candidatos. Ricardo Anaya está en 26 puntos, Andrés en 30, digamos, y Mid entre 15 y 16. O sea, para ustedes ya es una guerra, una contienda entre dos, con un AMLO estancado y ustedes para arriba. Pero yo les voy a jugar la contra. Venga. Primero, AMLO, frente a la elección de hace 6 años, está muchísimo mejor. Pues iba en un distante tercer lugar hace 6 años. Hoy está en un cómodo primer lugar. Pero lo más importante ¿Ni es que tan sea cómodo? Muy cómodo. Digamos, esta está cerrada, pero la que publicó Parametrías la semana pasada, ¿no? Trae casi 12 puntos de ventaja, Andrés Manuel. O sea, en ese sentido sería un cómodo primer lugar. Pero en fin, si las promedias, no tan cómodo, pero claramente primer lugar. Pero si ves sus atributos, hoy tiene muchos más positivos versus respecto a los negativos que los que tenía hace 6 y sin duda hace 12 años. Sí. El Andrés Manuel peleonero del Cáete Chachalaca, hoy es el Andrés Manuel de te receto amlopidina, como se llama esa medicina. Yo no lo subestimaría. Yo creo que trae unas condiciones menos adversas que en las 2 elecciones pasadas. Bueno, sin lugar a duda, el posicionamiento que le ha permitido estar pues 18 años en una palestra territorial tendría que reflejar los resultados que tiene. Pero también es claro que ante sus posicionamientos, ante su mensaje, ante su propuesta, que es poco afortunada, nosotros tenemos la mejor opción. Él quiere en una propuesta concentrar el poder, desaparecer el ejército, desaparecer a la Marina, negociar con los delincuentes, dar una ley de amnistía, desaparecer el CISEN. O sea, realmente no tiene claridad de un estadista y sobre todo de lo que hacia adelante nosotros queremos como mexicanos, que es terminar con la violencia, recobrar la paz y la tranquilidad de los hogares mexicanos. Ahora, ¿cómo te imaginas este periodo extraño de silencio parcial? Que ahorita estamos ya en el silencio. Por eso es así como difícil de explicar al público, ¿no? Porque ¿cómo te imaginas tú el escenario? Salir dentro de 6 semanas de nuevo, arrancar la campaña. ¿Qué crees que ocurra con las tendencias? ¿Cómo visualizas, siendo presidente del PRD, que va a evolucionar y que llegarían ustedes a la victoria? Para los partidos políticos es un momento no solo de reflexión, sino de estrategia, de generar acuerdos, de generar qué hicimos bien, qué hicimos mal, una evaluación muy clara, autocrítica, y aquello que ha funcionado, fortalecerlo, y sobre todo en el mensaje. Yo calculo que en esta parte lo que nos va a diferenciar en esta parte constitucional de las campañas será eso, qué ofrece uno y qué ofrece otro. Y se va a decidir, yo creo que después del primer debate. Ahí va a quedar muy clara la propuesta de uno y la propuesta de otro. ¿Quién tiene la capacidad, la energía, la inteligencia y la visión de Estado para enfrentar los problemas de este país y sobre todo también hacerle frente a los compromisos internacionales? Yo creo que no es menor este esquema y qué bueno que en el ejercicio democrático podamos contar con esta herramienta. Ahora, está en juego, por supuesto, la elección presidencial, pero como parte de este frente, que yo creo que ustedes negociaron muy bien, en la medida en que pues, el PAN se quedó con la candidatura a la presidencia, ustedes se quedaron con muchas buenas opciones para ser legisladores, tanto diputados, senadores, como en gobiernos locales. ¿Por qué no nos cuentas un poco el balance hasta ahora de esta negociación? ¿Cómo visualizan en un buen escenario la presencia del PRD en el Poder Legislativo, incluso en gobiernos estatales? Porque creo que ahí lo hicieron muy bien, ¿eh? Para un partido que tiene 5% de intención del voto. Pero no tanto, no tanto. ¿No tanto tiene menos? No. No tampoco. Vamos a generar un partido que termine en 2 dígitos, vas a ver. A ver. La posibilidad real para nosotros es que tenemos un histórico electoral que no se ha movido. Es decir, en las elecciones intermedias, que es cuando baja nuestra votación, estamos arriba de los 4 millones de electores. Cuando mejor nos ha ido, estamos entre 10 millones. Pero no había Morena. Morena es un fenómeno. Aún ya con Morena, es decir, ya con Morena en el primer ejercicio electoral, hemos mantenido nuestro nivel de participación electoral en una intermedia. Aumenta en los ejercicios presidenciales. Entonces, calculamos que sin lugar a duda nosotros tendremos pues cerca de 60, 70 diputados por mayoría en el Congreso Federal, más los plurinominales, que permitirá tener una bancada muy sólida, muy fuerte.
Es una negociación que creo que no se ha hecho tan evidente, pero lo que sí sabemos es, aunque no gane la presidencia, si al frente le va bien, la bancada del PRD y la de Movimiento Ciudadano va a quedar muy por arriba de lo que su intención de voto al momento de negociar indicaba. Ahora, otro tema, Ciudad de México. Ha sido la joya de la corona de la izquierda. Hoy la candidata del Frente pues, va rezagada en todas las encuestas públicas respecto a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum. Tú has sido líder de la bancada acá, sabes la complejidad de la Ciudad de México, has trabajado muy de cerca con el jefe de gobierno. ¿No están empezando a preocupar de ver que Sheinbaum sigue con un paso muy sólido? Lo que está pasando en Morena es un estancamiento de sus candidatos. La verdad es que eso ya no genera tampoco en este esquema pues una preocupación, al contrario. Son momentos de aprovechar, de posicionar el mensaje. Algo que también es cierto es que ellos iniciaron un proceso antes. Pues, muy temprano, antes que cualquier otro partido político, y en el momento en que salimos nosotros es muy fácil tener estos números. Entonces no están preocupados. ¿No? Al contrario, yo creo que vamos a refrendar nuestro triunfo en la Ciudad de México y vamos a ganar la presidencia. Pues Manuel, tenemos que cerrar, pero queremos comprometerte a que regreses en algunas semanas para ver cómo va el proceso. Es muy importante mantener informada a la opinión pública de las perspectivas de las distintas, no voy a decir frente, porque de los distintos frentes y los distintos partidos. Y mil gracias por haber estado aquí, de verdad. No, al contrario, cuantas veces sea requerido, aquí estaré. Muchas gracias, Federico. Muy buenas noches, nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Gracias, Manuel, y muy buenas noches. Nos vemos el siguiente lunes aquí en Primer Círculo.